Hoy la doctora Julieta Gentile nos va a hablar sobre exclusiones de cobertura en el contrato de seguro, culpa grave y dolo, los aspectos relevantes. La doctora Gentile es jueza del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la primera nominación de Cañada de Gómez. Es profesora en la materia de Teoría General del Proceso de la Universidad Nacional de Rosario y una colaboradora con nuestro instituto permanente. Así que desde ya le agradecemos muchísimo. Parte integrante, aunque... Además, colaboradora y parte integrante de nuestro instituto, porque siempre cuando la llamamos está al pie del cañón, como quien diríamos. Así que todo tuyo, Julieta. Bueno, ahí lo veo que se incorporó el doctor Uber, no sé si estaba antes. Ah, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a María Claudia, bueno, y al instituto por siempre invitarme a participar. Y bueno, para dar a tratar de aportar algo, siempre una vuelta de rosca más, porque bueno, el tema, siempre uno por ahí piensa, bueno, ¿qué puede interesar de lo que uno habla? Ya tantos años recorridos, tantos caminos y tantas vueltas sobre ciertos temas, ya siendo que la ley de seguro data de tantos años, ya la hemos exprimido de todas las maneras posibles, ¿no? Diferentes otros temas, a lo mejor del Código Civil y Comercial, que bueno, que siempre al haberse, digamos, sancionado, modificado, sancionado uno nuevo prácticamente, hay mucho tela para cortar. En cambio, bueno, la ley de seguro venimos arrastrando problemáticas desde hace años, y bueno, a veces cuesta elegir un tema que le seduzca primero a uno, y que seduzca también al auditorio. Máxime que sé que los que participamos activamente del Instituto del Seguro son gente muy avesada en el tema, y bueno, ¿cómo hablar de algo, por lo menos para repensar algo, no? Yo lo enfoqué, digamos, pensé, hablando con María Claudia, el tema de la culpa grave y del dolo, a partir de un caso mío que me tocó resolver, que bueno, después lo vamos a comentar, lo voy a comentar. No está firme, no voy a dar la carátula, pero para hacer algunas reflexiones al respecto. Lo primero, bueno, conceptualizar un poco el tema de la culpa grave, que siempre fue muy arduo, muy difícil, y en definitiva, por más que tratemos de darle un concepto, en definitiva está en la mano del juzgador, talla el juzgador en definir qué consideramos culpa grave, ¿no? Por lo pronto, decir, porque el público siempre se renueva, que bueno, dentro del tema del área de la responsabilidad civil, el artículo 114 de la Ley de Seguros habla que el asegurado no tiene derecho a ser indemnizado cuando provoque dolosamente o por culpa grave el hecho del que nace su responsabilidad. Vale aclarar la letra del artículo que dice: el asegurado no tiene derecho a ser indemnizado, a diferencia del artículo 70 del mismo cuerpo legal, que está dentro de daños patrimoniales, y dice que el asegurador queda liberado si el tomador o beneficiario provoca el siniestro dolosamente o por culpa grave. Bueno, esto generó debate en la doctrina, digamos, en contraposición a estas dos definiciones, digamos, cuando digamos, ocurre un caso de culpa grave o está inmerso dentro del caso de culpa grave o dolo, ¿cuál sería? Porque estos dos artículos confrontados tienen distinta connotación. Cuando dice el asegurado no tiene derecho a indemnización, parecería equipararlo a, por ejemplo, el incumplimiento de la carga del artículo 46, en el que el asegurado pierde el derecho a ser indemnizado, y este hecho no sería oponible a un tercero. De hecho, cuando, por ejemplo, no se cumple con la exigencia del artículo 46, que es realizar la denuncia administrativa de siniestro,
este no es causal de declinación de la situación en garantía, sino de hacer una reserva, porque el asegurado pierde el derecho a ser indemnizado, es decir, que en principio no sería oponible a tercero, según la letra del 114, ¿no? A diferencia del artículo 70, que cuando dice el asegurador se libera, estamos hablando de que liberar a la aseguradora quiere decir no va a tener que pagar, ni a la asegura, digamos, o sea, como que queda liberado. Entonces siempre se debatió mucho doctrinariamente si estas dos definiciones parecerían, digamos, un poco contradictorias o equívocas al menos. En definitiva, esto también debemos decir que la redacción de la ley, digamos, se da antes de la existencia de la ley consumidor, antes de la sanción de la 24.449, que incorpora el artículo 68 del seguro obligatorio, por lo cual, bueno, lo que siempre hablamos en todos los congresos, o los ex congresos que íbamos, y que espero que vuelvan, impone una modificación, ayornamiento, aclarar, pasar en limpio, este articulado confuso que hoy también entra en tela de juicio y entra a tallar también la ley de consumidor y la obligación legal autónoma emergente de la ley 24.449. Como les dije, digamos, existe el problema, y siempre existió el problema. Me acuerdo que el doctor Adelphi en un momento hablaba de un congreso de seguro, no sé si era el doctor Barbato, que decía, creo que era él, que decía la culpa grave, y no podía definirlo, decía, tiene que ser grave, decía, como un eufemismo de definirla en sí mismo, ¿no? La dificultad de definirla. Morandi, sí. A mí me quedó, hablando de la culpa grave, me gusta, o sea, sabemos, porque todos los que estamos acá conocemos mayormente el derecho de seguro, y sabemos que más allá de los ensayos de la Corte, y que hablan del exceso en la regular graduación de la negligencia o la omisión de los cuidados más elementales, se trató de objetivizar la culpa, como describiendo una serie de hipótesis o de conductas en las cláusulas del contrato de seguro. Estas cláusulas describen en forma negativa o positiva situaciones que podrían configurar culpa grave. Por supuesto que uno no tiene el seguro para cuando va a 40 por la derecha y respetando las normas de tránsito, ¿no? Sería ridículo que uno tuviera el seguro para esa contingencia o no contingencia, ¿no? Uno espera de la cobertura asegurativa que le responda cuando, bueno, realmente hay un hecho que excede la normal cuidado, o un cuidado elemental, o de un hombre medio, digamos. Pero, ¿qué digo yo? Con esta objetivación de la culpa a través de las descripciones en las cláusulas de distintos supuestos, que en definitiva, a mí me interesó mucho un concepto, y a veces lo repito en las sentencias, porque tengo una visión particular, no sé si es particular, pero bueno, es mi punto de vista, de analizar las cláusulas, como dice el fallo Bianchotto de la Corte, en el caso concreto. Las causales de exclusión deben analizarse en su caso, digamos, en el caso concreto, y contextualizarlas. Muchas veces la defensa, la citada en garantía, invoca varios eximentes de responsabilidad, y bueno, estas eximentes corresponderías analizarlas, no disgregarlas, sino ponerlas en contexto y en situación a todas estas causales. La definición que les digo que a mí me gustó
es de, digamos, que en definitiva, la leo, las cláusulas descriptivas analizan elementos subjetivos que la habitan. Y eso es lo que me gustó la frase, porque dije, esto es lo que yo quiero decir y a veces cuesta decirlo, porque si están descritas las conductas, pero en definitiva uno, al subsumir la conducta en esa conducta descripta, no deja de hacer otra cosa que analizar los elementos subjetivos que habitan la causal. No sé si me explico, espero explicarme lo que quiero decir. Porque no deja de ser, digamos, es el problema de objetivizar la culpa. Sí, digamos, las causales están descritas en el contrato, pero después, aplicadas al caso concreto, al momento de resolverlas y de fallar, uno revisa los elementos subjetivos que habitan esas cláusulas descriptivas. Por ejemplo, un ejemplo de exceso de alcohol en orina, o la velocidad, que uno podría, como dije anteriormente, uno lo contextualiza en la situación de tiempo, modo y lugar. Entiendo que debe hacerlo, porque si no, siempre el problema es el mismo, el salto de la letra de la ley o de las condiciones contractuales al caso concreto. Siempre está la mano, la talla del que juzga y que dice, bueno, esto es culpa grave o no. Siempre hay un salto que es muy subjetivo. También, volviendo al tema del 114 y del artículo 70 de la Ley de Seguros, omití decirles, bueno, de recordar el famoso plenario Mustafa del año Mustafa con Núñez de 1982, que interpretó, que era antes, por eso de la 24449, antes de que existiera el seguro obligatorio, que tampoco existe hoy, pero bueno, o sí, no lo sabemos. Pero bueno, antes de la redacción del artículo 68, aclaraba que era oponible, decía que la culpa grave era, digamos, oponible, esta cláusula de exclusión exonerativa de responsabilidad era oponible al tercero. Por eso esto siempre antes de que entre a tallar la ley consumidor, y el tema del seguro obligatorio, que sería un tema aparte respecto a la culpa grave, que sabemos que toda la doctrina de la Corte, desde Buffoni, Flores y demás, nunca hablan de la culpa grave, perdón, del seguro obligatorio, como si no existiera. Entonces, suponemos que no hablan porque no quiere pronunciarse al respecto, no pequemos de ingenuo en este sentido. Pero bueno, lo cierto es que el seguro obligatorio es se esconde abajo de la alfombra. Tampoco hay planteos jurídicos que digan, bueno, cuando la citada en garantía invoca la culpa grave del asegurado o del conductor, que la actora o la que resiste el demandado, que es sobre el que tiene que trabar la controversia, diga, bueno, muy bien, respecto al seguro voluntario puede ser, ahora el seguro obligatorio no me pueden invocar la culpa. También lo podría decir el actor, porque en realidad, en definitiva, tiene interés en esto. Pero bueno, no hay fallos porque no hay planteos. O por lo menos yo tuve 3 años en colegiado 1, y bueno, 20 años haciendo daño y perjuicio de parte aseguradora, y nunca vi un planteo de seguro obligatorio opuesto en la oportunidad procesal. Hoy me pasaron un fallo muy interesante de la Corte, de la congruencia, del principio de congruencia procesal, hace un raconto muy, muy interesante de todos los fallos de la doctrina de la Corte. Bueno, esto es lo que uno... Perdón, Julieta, ¿provincial o nacional? Nacional.
Nacional. Perdona la interrupción. No, por favor. Salió ahora, hace 2 o 3 días atrás. Y un poco refrenda esto de los jueces y llama a los jueces un poco a respetarlo como garantía de la defensa en juicio y garantía de las reglas del debido proceso. Y esto a veces uno sé que a veces se cuestiona la sentencia y dice, uy, esta la sentencia dijo, digo, bueno, la sentencia a veces habla poco del caso. El caso fue planteado en estos términos y la sentencia se resuelve en los términos planteados. Salvo la ley de consumidor u otra cuestión de orden público que puede ser introducida por el juez sin violentar el principio de congruencia procesal, lo demás es el debate. Y bueno, o por lo menos es mi manera. Sé que no todos piensan de la misma manera, pero bueno, yo creo que las reglas del juego es la justicia misma. Aunque cada vez se ve que no, van desapareciendo en todos los ámbitos. Esto antes de entrar en el fallo. Y bueno, respecto del dolo, el dolo es mucho más simple, bueno, lo redefine el 1724 del Código Civil y Comercial. Bueno, quien con intencionalidad o con manifiesta indiferencia por el interés ajeno, por la cosa ajena, provoca el daño, y sabemos que el ilícito, digamos, el objeto del contrato de seguro no puede tener un objeto ilícito. Por lo tanto, había una inexistencia de alea, que es el elemento esencial que debe primar en el contrato de seguro, porque bueno, la ocurrencia del hecho está garantizada, digamos, entonces no tendría sentido, sería un sinsentido que exista un contrato digamos, que lo contemple, ¿no? Yo he tenido como abogada 2 casos, muy pocos casos, pero 2 casos claros donde se invocaron dolo en el decurso del proceso. Yo creo que lo he contado una vez en una audiencia. El actor, el demandado, salía de su estacionamiento, trasponía la vereda para salir de su cochera, y lo pisa el vecino. Y bueno, en la declaración, el vecino, el actor, dice, sí, me pisó, y lo hizo a propósito. Desafortunadamente para el actor, bueno, dijo estas palabras, aclaró que había un encono previo entre las partes, bueno, y ahí yo, después, nunca tuve una sentencia, siempre uno termina arreglando, declina, la amenaza con que va a declinar en el momento, y bueno, termina arreglando, utilizando esa herramienta para transar el asunto. O sea que no he tenido. Y después he tenido también otro asunto donde la dinámica era media rara, eran en las puertas del auto de atrás, abolladuras, y era medio confuso la descripción del hecho. Resulta que después de las testimoniales surge que uno se bajó del auto, o sea, hubo un incidente de tránsito, que uno se baja, le patea las puertas al otro. Bueno, pero tuve esos 2 casos como abogada, donde después se devela el dolo del asegurado. En mi caso acá es distinto. Bueno, y para terminar con la parte de los artículos comprometidos, tenemos por otra parte el artículo 56 de la Ley de Seguro, que habla que el asegurador debe pronunciarse sobre el derecho del asegurado dentro de los 30 días de recibir la información complementaria. Bueno, se discutió doctrinariamente si esta es una carga o una obligación. La ley dice debe. Yo creo, me parece, por supuesto que es una carga, porque es un imperativo el propio interés, y su falta de cumplimiento acarrea una consecuencia. ¿Cuál es el reconocimiento, el silencio? Se le impone como, digamos, a la falta de deber de pronunciarse, se tiene por reconocida, o digamos los hechos
denunciado por el asegurado en la denuncia administrativa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por reconocido, por aceptado, o no rechazado, como le querramos decir. Ahora, en realidad, podría ser a la luz de la ley de consumidor, podría ser un deber también pronunciarse. Me parece que si hablamos de que el contrato de seguro es un contrato de buena fe, o donde prevalece y debe predominar la buena fe, podríamos también entender que la aseguradora debería pronunciarse sobre el derecho del asegurado, no en todos los casos, por supuesto, pero donde hay una cuestión dudosa. Me parece que también hacia el deber de información del consumidor, no dejarlos, o sea, más allá que la denuncia, el rechazo del siniestro debe ser claro, preciso, concreto, completo, comprensivo, que uno también ve mucho en los rechazos, en las cartas documentos que rechazan la aseguradora y que después se plantean en el expediente, se articulan defensas genéricas, digamos. No tenía cinturón de seguridad, iban 4 ocupantes, no había cinturón de seguridad, no tenían casco, así, escrito así. Y después uno dice, ¿qué hago con esto? Realmente me parece que correspondería invocar también cada eximente en relación con cada uno de los ocupantes del auto, o sea, ser claro cuando uno rechaza el siniestro, qué está rechazando, por qué causal, si invoca la falta de cinturón de seguridad, si es a quién refiere, si son los terceros transportados, si el conductor, digamos. Y ser diligente con la notificación que también se le impone a la aseguradora de la teoría digamos, del envío, no de la recepción, de los 30 días, y, digamos, y voy a tratar el artículo 48 de la Ley de Seguro, porque en realidad, en mi caso, están involucrados el 56 y el 48 de la Ley de Seguro, que es distinto. Porque, bueno, ¿qué dice el 48? Que el asegurado pierde el derecho a ser indemnizado si deja de cumplir maliciosamente las cargas impuestas al artículo 46, o exagera fraudulentamente los daños, o emplea pruebas falsas para acreditar los hechos. Hay un precedente de viejo del 86, creo que es del 86, de la Corte, Collado contra Beiras, que a mí, yo lo usé para mi sentencia también, que revoca una sentencia de primera instancia, que después confirma lo de la Cámara, y expresa, que dice que la aseguradora, libera a la aseguradora, hace lugar a la declinación de la citación en garantía, porque dice que la aseguradora habría sido inducida a un entendimiento falaz de los hechos. Esto es otra cosa, digamos. Acá el dolo estaría puesto en otro lado. No en la ocurrencia del hecho, sino después en inducir a la aseguradora a una comprensión equívoca de los hechos o de los daños, que es lo que me ocurre en el caso que vamos a hablar. O sea que el caso mío es, ya les dije, está pelado. La dinámica, no sé si vale la pena hablar de la dinámica, era media dudosa en su momento, porque el demandado tenía prioridad de paso, contaba con prioridad de paso, pero la moto, era una moto y una camioneta, una pick-up. El que detentaba la prioridad de paso era el demandado con su pick-up, pero la moto se cae
como adelante, derrapa por la gran velocidad desarrollada, como que cae adelante de la pick-up, y la pick-up lo atropella a la persona que ya estaba caída en el asfalto. Y bueno, en relación a la responsabilidad, que no es el tema que nos interesa o que nos ocupa, yo establezco una responsabilidad concurrente en relación a la dinámica. Ya se había probado, digamos, había una gran velocidad desarrollada. Pero el tema, ¿cuál era? El tema es que había se había iniciado con anterioridad una autosatisfactiva, en virtud del artículo 68 de la ley de 2449, porque esta persona había quedado en silla de ruedas. Entonces se reclamaba, silla de ruedas, operaciones, diversas cosas, que se le concede. Ustedes saben que digamos, la obligación legal autónoma es una acción directa, sí, contra la aseguradora, contra el sistema asegurativo en realidad, porque eso es lo que se previó originalmente, bueno, directo contra la aseguradora o las aseguradoras eventualmente involucradas, porque no tenemos sentencia, no tenemos nada, tenemos presunciones, para que le provean al damnificado o a la víctima asistencia médica, básicamente, en este caso, ¿no? Una prótesis, era, bueno, una silla de ruedas y unas operaciones. Que eso se lo dieron, lo confirmó la Cámara, con costas a la aseguradora. Y ahí había quedado confirmado por la Cámara. Después se inician daños y perjuicios, ahí se inicia la pobreza, la citada acata la citación en garantía. Recordemos que en el fallo Vega de la Corte de Santa Fe, ahí, que tiene un artículo escrito la doctora Pedemonte y la doctora Rosés, muy lindo en la revista del Instituto, la Corte dijo que no tenía obligación la citada en garantía de declinar en la pobreza, que lo podía hacer porque la pobreza en realidad no tiene ese fin. En realidad todos los que fuimos abogados de aseguradoras y todos los que litigamos y sabemos que de buena fe uno puede adelantar el planteo si sabe que va a declinar, ¿no? No era el caso de todas maneras. Pero bueno, lo cierto es que en Vega la Corte dijo, no, la pobreza no es para contestar demanda o para que se trabe la litis, no es necesario que se decline. Bueno, acá no se acata la citación en garantía con el poder del asegurado. Comparece la citada con el poder de su asegurado. Luego, en el juicio de daños, hay un sumario penal labrado, y del sumario penal surgen las testimoniales de dos personas, dos mujeres, que alegan haber visto, en la pick-up iba un hombre de una edad media con su hija, 17 años, 16 o 17 años. Las testigos estas en el sumario penal refieren que la que iba manejando era la menor, que la vieron bajarse del volante y al cambiarse con el padre, el lugar. Finalmente, el sumario penal, el juez penal resuelve en base a esta prueba colectada. A su vez la menor decía que no, que ella no iba manejando, que era acompañante, el padre declara en la indagatoria que él iba manejando. Pero bueno, el juez penal toma, condena al padre, en su calidad de conductor, toma la prueba colectada, especialmente estas testimoniales, lo condena, perdón, a la menor, porque era la que iba manejando, y que ya había adquirido la mayoría de edad, porque habían pasado 3 o 4 años, y bueno, esa sentencia, al enterarse la citada en garantía
cuando declaran las testigos, porque hay fechas, bueno, acá están las declaraciones de las testigos, el abogado de la citada, a los 3 días, renuncia el poder dado por sus mandantes y envían a los 3 o 4 días más la carta documento rechazando el siniestro y declinando la cobertura asegurativa, por verificar que la conductora del rodado era menor de edad y no tenía carne obviamente de conducir. Entonces se plantea, resiste la declinación de la citación en garantía el actor y demandado. Vieron que, bueno, es muy común que las dos intervengan en esta discusión, las dos partes, me refiero a actor y demandado, se lo escucha, se hizo una práctica habitual, que aunque el actor no tenga nada que ver en la conversación, a veces sí, a veces no, pero igual se lo invita a la fiesta, y todos, entonces ya ahora no me acuerdo, tendría que releerlo, me parece que también el actor se controvierte o resiste esta declinación, por supuesto con el argumento que no se hizo, que es extemporáneo, básicamente. En realidad, yo en la sentencia, a ver si voy a leer alguna parte, que bueno, le voy a leer los argumentos, a ver si no se me va ninguno. Que era extemporáneo, que por su parte se intimó a la empresa el pago de los gastos médicos, y luego se hizo lo que le comentaba, la autosatisfactiva, y que ahí no había argumentado nada, que no suspendió los plazos para aceptar o rechazar el siniestro, que no declinó la autosatisfactiva. Ese hay otro argumento. Bueno, creo que eran esos los argumentos. Bueno, yo resuelvo hago lugar a la declinación de la citación en garantía. Yo acá entiendo que no solo se encuentra, digamos, toda la doctrina que leemos siempre, el artículo 56, digamos, opera en correspondencia con el 46. No solo, no está solo en la ley, suelto en la ley de seguros, sino que tiene que tener una correspondencia. Yo contesto siempre viendo o en miras de la manifestación unilateral que hace el asegurado del hecho. Eso lo tomo para contestar o no contestar. O sea, no sé si me explico. El 56 tiene correspondencia con el 46, que es el que obliga a, digamos, no obliga, pero el que establece que el asegurado tiene, digamos, que denunciar el siniestro dentro de las 72 horas de acaecido. Yo los argumentos, ahí se hace pericia contable, que prueba las condiciones contractuales. Bueno, yo digo que en el caso particular, la conductora del rodado al momento del hecho era menor de edad, en el momento del hecho, ¿no? Por ende carecía de carné habilitante. Y que junto con su padre, en una maniobra dolosa, pretendió ocupar el lugar de su hija, conforme lo tengo que tomar como el hecho principal probado por el juez penal. Eso no lo puedo discutir, no se puede discutir, se tiene que tomar como ocurrido, a fin de obtener que, conforme surge la prueba, pretendió ocupar el lugar de su hija, a fin de obtener la inmunidad patrimonial brindada en el contrato de seguro en cuestión. Acá lo que digo de la correspondencia del 56 y el 46, digo, por lo puesto resulta evidente que en caso de Marras escapa la lógica de lo normado de entre el artículo 56 y 46 de la ley de seguro.
puesto que la defensa intentada de la declinación resulta extemporánea, como asimismo que se les notificó las peticiones autosatisfactivas y asumió la defensa del asegurado, en el cual le otorgó la dirección del proceso y no ha requerido la información complementaria, pierde virtualidad al tomar conocimiento del apoderado de la actora, del apoderado de la citada, en fecha 27 de agosto de 2014, de las constancias sumariales y las declaraciones de los testigos allí sentadas, lo que provocó que se remitiera la carta. Yo pongo a mayor abundamiento, porque en realidad hay cosas que no están argumentadas de esta manera, y bueno, uno lo sobreargumenta. No se puede soslayar que la citada obró de buena fe al acatar la citación en garantía ante la denuncia administrativa de su asegurado, y que del hecho de no pedir suspensión de formación complementaria no se puede obrar en su contra, puesto que no es una regla pedir la suspensión de plazo, porque no había motivo para pedir la suspensión de plazo en realidad. Que cuando el apoderado de la misma toma contacto con las actuaciones penales, se cursa algunos días posteriores la carta por el medio del cual se declina por los motivos que se explicitan. Bueno, yo, un contrato de seguro, un contrato de buena fe, y en dicho entendimiento considero obró la citada. Que por otra parte cabe señalar que incluso hasta el momento de que el juez penal resuelve la autoría material del hecho en la sentencia, entiendo que puede la citada suspender los plazos y eventualmente declinar, puesto que hasta ese momento se desconoce a ciencia cierta la existencia de la causal. Que por otra parte, siendo una premisa del derecho a la imposibilidad de invocar su propia torpeza, menos aún se podría tolerar aprovecharse de dicha torpeza a fin de obtener una ventaja patrimonial, cual es la inmunidad. Por esto no estamos hablando de culpa grave o dolo, o sea, de culpa grave del asegurado en el evento, como causal del hecho dañoso, o que provoca el hecho dañoso, sino que además hay un dolo enmarcado en el artículo 48 de la Ley de Seguro, en cuanto quiere hacer caer o pisar el palito a la aseguradora, falseando los hechos. Por eso el artículo 56, si uno dice toma exegéticamente, bueno, no rechazó como corresponde, en realidad el 56 hay que mirar primero el 46, y después, en base a eso, ver, si vemos la denuncia administrativa, en base a eso, considerar si está bien rechazado o mal rechazado. Digo que la citada acreditó en realidad no conocer, o sea, que en definitiva obró de buena fe, lo que no se le puede endilgar, digamos. Por eso me gustó el tema, porque es una vuelta de tuerca mayor, y no es solamente la actitud dolosa, o en realidad de culpa grave, en el hecho que provoca el hecho, valga la redundancia, sino que acá hay una actitud dolosa para engañar a la citada, como lo refiere el fallo Collado, que había sido inducida a un entendimiento falaz de los hechos, o equívoco de los hechos, cuando la citada toma, ante las declaraciones de estos testigos que insinúan este hecho, este ardid para obtener la inmunidad, que de otra manera no la tendría, ahí el asegurado, bueno, declina en ese momento, que es cuando toma conocimiento de la causal. Después, a su vez, se suscita un tema de costas, porque, como les expliqué, el tema de la autosatisfactiva tenía fallo confirmatorio de cámara con costas. Y después se genera otro rollo con el tema de las costas, porque yo le impongo las costas a la demandada, porque bueno, la trae al pleito por las consecuencias que me explicité, le impongo las costas, y bueno, ahora pretende el abogado de la citada, dice, bueno, me quedaron estas costas, tiene que ser, ¿qué hago con las costas de la Cámara? Porque yo un poco
yo traté de averiguar, hablé con algunos colegas para ver si existía, porque yo, bueno, hace varios años que no trabajo ya para aseguradora, y siempre hubo la idea de que la obligación legal autónoma o sea, surgiera de un fondo de garantía común de las aseguradoras, que hicieran como una especie de clearing, o yo entendía que funcionaba de esa manera, o que debería funcionar de esa manera, y no sabía a ciencia cierta quién, porque ustedes saben que la obligación legal autónoma se puede mandar a una aseguradora o dos, a todas las que intervengan en el hecho. No tiene obligación de indagar, por la naturaleza cautelar que tiene, urgente. Entonces, mi duda era si se cumplía alguna de esta normativa del fondo de garantía, que surgiría del artículo 68 de la ley 24.429, que haría que las aseguradoras paguen, porque sería muy distinto si la aseguradora pagó las costas de la autosatisfactiva, las paga la aseguradora, podría eventualmente tener un derecho a repetición de eso que pagó y no debió pagar. Ahora, si en realidad existe ese fondo de garantía entre las aseguradoras, no sé quién sería el legitimado activo. Por eso, no sé si, lo digo a modo de pregunta, no lo estoy afirmando, desconozco, y tengo entendido que no, que nunca se llegó así como quedó el artículo 68 sin nada, nunca se llegó a formalizar ese fondo de garantía, y las que pagan las obligaciones legal autónomas son las aseguradoras, por lo tanto serían los legitimados activos para reclamar el reembolso de lo abonado. Pero bueno, tampoco, por eso... Es así, no hay fondo de garantía. Nunca se llegó a hacer, porque no, en realidad es lo que siempre decimos, un seguro obligatorio medio que no es un seguro obligatorio. Para hacerlo le faltaría el fondo de garantía que vos decís para responder en estos casos, que son importantísimos, y que por ahí son lesiones grandes y queda la aseguradora enganchada a lo mejor en algo que tiene que pagar, y no existe ese fondo para cubrir esos gastos. Por lo menos hasta ahora no está. Se supondría que se supone que debería salir de una parte de lo destinado al seguro obligatorio, que debería conformarse un fondo, pero bueno, otro tema es el tema del seguro obligatorio, que queda siempre abierto, por lo menos en Santa Fe. Vivimos viendo también jurisprudencia de la Corte de Buenos Aires, pero en realidad nunca se habla de seguro obligatorio, entonces no hay planteos. Este sería un caso, está bien, este caso a lo mejor es particular porque ya involucra el artículo 48 de la ley de seguros, hay un ardid especial, pero bueno, en el caso de culpa grave, realmente yo no sé si ustedes, alguno puede aportar algún fallo que sepan que existe en nuestra jurisdicción de seguro obligatorio. ¿Qué pasa con la culpa grave? Si considera que no eximente de responsabilidad, que no es oponible, digamos, al tercero en los límites, y dentro de los límites del seguro obligatorio, apórtenlo, porque yo no lo conozco, no vi a nadie que lo trate, tampoco lo plantean. Pero bueno, habría que hacer una prueba piloto. Acá lo que pasa, hay muchos abogados de la demandada. Pero... Lo que pasa, Julieta, que el seguro obligatorio está implementado como un seguro de RC, salvo la obligación legal autónoma, es un seguro de RC con todas las exclusiones que no deberían tener. Pero las tienen. Creo que ahora se achicaron, me parece que son 6 o 7, antes eran casi las exclusiones del RC, ahora hay un poco menos, pero sigue habiendo exclusiones. Pero sigue siendo muchas.
Que sigue siendo mucha para un seguro obligatorio, sí, por supuesto. Sí. Y aparte, bueno, digamos que también es acotado, es para daños corporales, o sea, es acotado en límites, en supuestos, pero bueno, si frente a una citada en garantía que va a declinar, siempre es una opción para el actor, por lo menos, recurrir a este argumento, que sea para tener algo, y para ver, ya les digo, para agarrar, tratar de evitar la exclusión de la culpa grave, aunque sea hasta un monto, en determinados rubros, pero lo cierto es que no hay, y tampoco hay, usted se acuerdan el fallo Buffoni, podría haberse hablado de seguro obligatorio, sin embargo se le esquiva al tema principal y se habla sobre un tema que tampoco no había mucha discusión, siempre la Corte se mantuvo en la misma línea. Pero bueno, para mí el seguro obligatorio, bueno, siempre decimos lo mismo, nosotros presentamos con María Claudia, era una ponencia, siempre es el lado pobre de la ley de seguro. Si bien en los frentes de póliza dicen incluye seguro obligatorio, pero bueno, lo cierto es que no se sabe, porque como dice María Claudia, no hay 10, 25, creo que eran, no sé, eran una barbaridad las exclusiones de... Sí. O Ahora sea, quedaron menos, creo que quedaron 6 o 7, pero siguen habiendo y son importantes las que están. Claro. Lo que pasa es que yo creo que es algo que nadie se ha atrevido a plantear en relación a cómo funciona. Si se reclamara la incapacidad en una demanda por seguro obligatorio, en realidad el seguro obligatorio está hecho en función de la víctima, a favor de la víctima, para que pueda cobrar. Bueno, con lo cual, esa sería la idea. Lo que pasa es que, claro, como no tiene todas las características del seguro obligatorio, tampoco se plantea porque no se sabe mucho qué va a pasar. Pero la idea sería que sea en favor de la víctima, porque para eso se supone que está previsto. Si funciona como el RC no tendría sentido, porque cubriría lo mismo que el seguro de RC, voluntario. Por eso sería lo mismo, no tiene sentido, no es para eso, como decía, la función social del seguro está puesta ahí, en el seguro obligatorio, para no desproteger absolutamente a la víctima, decir, bueno, algo, una indemnización va a cobrar, aunque sea acotada, pero bueno, después... Yo tengo, bueno, otros fallos. No sé si alguien quiere hacer alguna acotación. Perdón, ya que Sí. estamos, Estaba buscando mirando. Julieta, Sí, en realidad escucho medio bajo. no es un seguro obligatorio, es la obligación de contratar un seguro. ¿Te acordás, Susana, que sobre el último trabajo estuvimos charlando? Nosotros con Susana trabajamos mucho sobre este tema. Ahora se modificó y las exclusiones son menores, pero en realidad lo único que funciona es la obligación legal autónoma con independencia de lo que es la relación causal. Ahí se maneja el concepto de implicancia. Por lo tanto, las aseguradoras van a participar y pagar con independencia de que haya existido culpa y en su caso relación causal. En Uruguay existía eso que vos mencionabas, Julieta, el tema de que bueno, hay un pool de aseguradoras que atiende cualquiera y entre ellas hay un sistema de compensación de daños. Y ahí funciona el tema de la compensación. Aquí la aseguradora que paga, si no tuvo nada que ver su asegurado, tendrá una acción de reintegro contra el responsable del hecho. Si lo ejerce, en general no se ejerce eso. No. Así que, bueno, ese es el tema. Y este seguro del artículo 68 es una obligación de contratar un seguro
y no hay una ley de seguro obligatorio. Las leyes de seguros obligatorios en el mundo ya deben estar cumpliendo 100 años. Y nosotros nunca pudimos hacer una ley de seguro. En realidad no es que no pudimos, me parece que no hay interés político de hacer una ley de seguros obligatorio, con un fondo de garantía y con todo lo que tiene que tener una ley de seguros. Bueno, corto ahí para no monopolizar. No, no, por favor, no, sí, digamos, en realidad era un disparador para que digamos, hay muchos de artículo 56 de declinación, hay muchos casos, se da muy habitualmente, uno lo que ve en general, este tenía un condimento especial que a mí me llamaba la atención, que era, bueno, de torcer maliciosamente o dolosamente los hechos para lograr la indemnidad de la aseguradora, y para mí ese obrar de mala fe, o sea, por principio de derecho nadie puede invocar su propia torpeza, menos si estás obrando de mala fe, podés aprovecharte de esa actitud dolosa para obtener un beneficio patrimonial o una indemnidad. Me parecía que iba a contrapelo de cualquier resolución sensata, digamos. Pero bueno, es mi visión particular. Después, en la mayoría donde se invoca el artículo 56, uno lo que ve es que las exigencias de la denuncia, el pronunciamiento, a veces es pobre. Claro, bueno, uno que fue abogada aseguradora te dice, bueno, acá está la carpeta y ya está todo cocinado, ya está, no hay vuelta atrás. Pero en realidad la persona que declina o que confecciona la carta debería hacerlo en forma adecuada, detallada, y después se ve que se vuelca en el expediente, además que le agregan cosas que no están resistidas o rechazadas adecuadamente en la carta, se agregan cosas y digamos se plantean genéricamente, en forma genérica, como ocurre muchas veces, falta de cinturón de seguridad. Pues no se prueba la incidencia, la falta de cinturón de seguridad con los hechos, bueno, pero así se tendiera a probar. Me parece que el rechazo debería ser completo, preciso, porque hoy talla la ley de consumidor, y me parece que en este sentido sí es deber de la aseguradora hacer un rechazo adecuado, explicativo, para que tenga una defensa adecuada también el asegurado como consumidor, y bueno, y para que después pueda prosperar esa defensa. En muchos casos se ve que hay esa falencia de parte del rechazo de la aseguradora, que después dicen, y acá la doctora manejaba 100 y igual no hizo lugar a la declinación formal, no sé, o hizo lugar a la demanda. En realidad, o sea, la sentencia dice algo del expediente, pero uno no ve el expediente. Sí, a veces ve los IBISTOS, generalmente no se leen los IBISTOS, o más o menos, o uno hace una síntesis muy apretada de la traba de la litis. Pero en realidad esto es una correspondencia, el 46 y el 56, esto es una doctrina permanente del 56 y el reflejo del 46. Si se hace una denuncia administrativa concreta, veraz, clara y precisa, bueno, si hay que resistirla, va a costar resistirla, y que hay que resistirla adecuadamente. Lamentablemente uno, cuando le llegan la carpeta del siniestro, ya está cocinado todo. Entonces, bueno, en este caso a mí tenía este ingrediente, además de que no tenía carnet de conducir, que era una menor de edad, el conductor, o sea, que ahí estaría la culpa grave del asegurado, y las exclusiones de cobertura que podrían servir para resistir el proceso,
bueno, además se le agrega la mentira, la falacia o el ardid del asegurado para tergiversar los hechos o que la aseguradora tenga una versión equivocada y que incurre en un error. Pero bueno, yo les digo, una sentencia que no está firme y que bueno, no sé si llegará a la Cámara, como en el fondo del asunto lo que doy es una concurrencia, no sé, a veces apelan los dos, que es lo más probable, no me acuerdo. Pero... Ahora en las cláusulas contractuales está la posibilidad, al tomar conocimiento de la aseguradora, no me acuerdo qué cláusula es, que la aseguradora, si toma conocimiento, puede declinar en ese momento. Hay una cláusula expresa que dice eso. Así que está de alguna forma en el contrato, que es ley para las partes. Sí, sí. Digamos como que hay cláusulas un poco a veces encontradas, porque lo cierto es que uno puede pedir la suspensión de plazo, tiene un plazo de 30 días, puede pedir la suspensión de plazo para requerir la información complementaria, o verificar el siniestro, la extensión del siniestro. 5 días, le pone un plazo de 5 días para declinar. Desde la toma de conocimiento, claro. Sí, acá también la otra de las características era esto, que se declina a partir de unas testimoniales del sumario penal, pero yo lo que digo es que incluso hasta la sentencia del juez penal que toma como hecho principal o como acreditado como hecho principal que la conductora de la pick-up era una menor de edad, hasta ahí incluso podía entender que podía rechazarse, digamos, porque lo demás era un poco obrar de buena fe, acatar la citación en garantía, pedir el poder al asegurado, la verdad que no parece una maniobra para engañar a nadie o de algo, simplemente era obrar de buena fe de una manera, un decurso natural y normal de un asegurado que hace la denuncia y se le extiende el poder y acata la citación en garantía, no había motivo. Yo acá incluso, ante las declaraciones de los testigos en sede penal, en ese momento se renuncia al mandato conferido por los asegurados y se rechaza el siniestro. Después sale la sentencia penal. Pero bueno, también lo cierto es que no se puede tener como un hecho cierto hasta que el juez penal no lo... Sí, normalmente uno toma conocimiento cuando el sumario está más avanzado, es decir, eso surge a veces del sumario, de las testimoniales. Es el momento quizás cuando la compañía de seguros tiene conocimiento de que ocurrió algo anormal, como para el rechazo. Está bien por ahí el criterio de cuando la sentencia lo declara, ¿no? Porque antes está la fue duda. antes, pero bueno, yo me parece que hasta incluso iba un poco más allá, me parece que incluso hasta podía ser hasta que el juez penal entiende como que el hecho principal ocurrido en esas circunstancias, hasta en ese momento podía, pero bueno. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Soy Javier. Javier, te escucho despacito. No se te ve. Pues yo no pues te veo. Estoy en el estudio sin cámara. Bueno. Estoy sin cámara. Escúcheme, Pagá la luz, Javier. Lo que pasa es que estoy loco con la cámara, me la llevo a mi casa, la traigo al estudio, me la llevo ¿viste? Porque a veces uno trabaja ahora con este tema. Se escucha muy bajo. Bueno, no, lo que yo quería decir es que en el fondo, en la cuestión de fondo, estoy de acuerdo contigo que me parece que está bien fallado, digamos, ¿no? Comparto. Lo que sí veo es que por ahí, desde el punto de vista de la fundamentación, como decía Susana, me parece que la temporalidad del rechazo, que está más que nada fijada por esa norma que está en los contratos de seguro de la posibilidad de hacerlo en 5 días o qué sé yo, no sé cómo habrá jugado en el caso tuyo particular. Comparto a los 2 días 6. Bueno, entonces me parece que
me parece que con más razón está bien fallado, ¿no? Sí, Porque, sí, no, la temporalidad, digamos, se planteaba no en esta cláusula, sino en general de que se había acatado la citación garantina en el proceso principal, de los 30 días del artículo 56, de recibida la denuncia la administrativa del siniestro. Nunca se Y planteó esto de los 5 días, esto era los 2 días, de creo, cualquier o al día forma, siguiente. cada uno defiende como puede, ¿viste? Cada uno Sí, por supuesto. toma los argumentos que más le convengan de acuerdo a la postura que tiene. Pero justamente esta cláusula está para los casos que vos ya la cataste, porque si no, no tendría sentido la cláusula. no, por A mí me supuesto. parece que es correcta la cláusula y que fue correctísimo. Incluso yo creo que ellos hicieron bien, ni bien tomaron conocimiento de esas testimoniales, que no podían perder esa oportunidad. No, De ahí sí, se sí, daban por los 5 supuesto. días. Si esperaban la sentencia, decían, no, pero ustedes ya se habían enterado en su momento y no Claro. dijeron nada. Yo Claro. creo que ellos hicieron muy bien en hacerlo inmediatamente. Sí, yo también comparto eso. No sé qué hubiese pasado si uno se remitía a la sentencia, porque en realidad no va a faltar nunca una postura que diga, bueno, vos tenías un plazo preclusivo para hacer este rechazo y no lo hiciste temporalmente, ¿no? Son reglas del proceso, reglas procedimentales, pero yo creo que la compañía actuó muy rápida de reflejo acá, porque si vos decís, Julieta, que esto fue en 2 días, estuvieron más que atentos para hacerlo, ¿no? Sí, De cualquier forma, la toma de conocimiento es algo muy... ¿Cuándo toma conocimiento? sí, sí, Yo sí. le comentaba que cuando yo empecé a defender, estar de parte de la aseguradora, me daba miedo pedir los sumarios por si encontraba algo. Decía, bueno, usted ya acá tomó conocimiento y las volvía loca. Negadora de la realidad. Sí, la volvía loca diciéndole, no, pero usted déjeme constancia que yo presento el escrito, pero yo no lo vi al sumario. Y no entendía por qué yo quería eso hasta que me cansé, ¿viste? Pero bueno, la toma de conocimiento, y bueno, a veces es difícil probar en el momento que se tomó conocimiento, salvo un caso como el que vos decís, que en la declaración él dijo, no, me lo hizo a propósito. Bueno, ahí tomé conocimiento, está concretamente en una fecha, en una hora, adelante del juez, o por lo menos delante de las otras partes. Ahí está concreto, pero a veces el sumario, ¿y cuándo tomé conocimiento? Porque la declaración podía haber estado antes, pero yo no conocerla. Sí, eso, Pero eso está bueno, claro, pero tampoco se podría permitir, por ejemplo, que vos, siendo una entidad profesional como es una aseguradora, te tome el tiempo que quiera para ir a pedir las copias del sumario, por ejemplo, ¿no es cierto? O sí, sea, Siempre contaba Tasada, Manuel Tasada, que tenía, bueno, la comercial o compañías que tenían muchas agencias, que cuando le mandaban los sumarios de las agencias de Salta, de Jujuy, de Corrientes, de cualquier lado, le llegaba el sumario con que el abogado de la agencia de la zona había tomado conocimiento hacía 40 días y él recién lo podía ver en ese término, y con esa cláusula de 5 días, todos los sumarios venían vencidos, o sea, no había forma de respetar esos 5 días. Ese es uno de los graves problemas de esto. Y esa cláusula creo que estaba en las viejas pólizas, en la Sí. cláusula cuarta, sobre la dirección del proceso. sí, me parece que sigue estando ahí, no Sí, Ahí me va. recuerdo, parece que sí. Mm. que sigue estando. Pero sí es cierto, digamos, por eso ya cuando en las carpetas administrativas que se hacen, ya están las cartas echadas. En general es muy Sí. difícil torcer, torcer algo, digamos. Pero bueno, sí, es o cierto. como vos decís, ya todo vencido, Claro. Especialmente si fuera todo acá en Rosario y vos aceptado. lo manejás personalmente es otro tema. Ahí en realidad hicieron bien los abogados en Sí, declinar, en rechazar la dirección del proceso que habían asumido claro, y lo que tienen que hacer es invocar la causa. Acá en este caso se trataba de interposición de personas. Era una claro. menor, no tenía carnet. La causa tiene que ser esa
Fraudulenta, rechazarlo un por la fraude, nueva fraude a la causa, y después aseguradora. la defensa Sí, sí, en el sí. proceso civil tiene que ceñirse a esa causa. Uno no puede en el proceso civil manifestar o imponer causas que no la invocó en el rechazo del siniestro. Por eso Hay una hice a invariabilidad los... de la causa, como en materia laboral, ¿no es cierto? Claro, por eso también, bueno, una mención al tema de la congruencia, porque siempre, nunca hay que perder de vista este tema bueno, que es lo que más cuesta por ahí. Bueno, el doctor Vázquez Ferreira también fue juez, y Está a lo callado mejor Vázquez lo que Ferreira. más cuesta del otro lado del mostrador es siempre uno trata y dice, pero este argumento, porque uno puede con su genio y le fluyen los argumentos. Dice, no, los argumentos son estos, la traba de la litis es esta, y bueno, esto es lo que vamos a discutir, pero... Después, Julieta, pasá el fallo ese en el Sí, chat. En el chat, por lo menos los autos, o si lo tenés, pasalo, si tenés sí, el link. Si no, por lo menos los autos. Si es de la Corte, me dijiste, ese fallo, de la se Corte llama Nacional. Sosa contra Farré. Farré como el que mató a la mujer, ¿no era Farré? No me acuerdo. En el country. Me acuerdo porque se me representa esa persona. Es de este año, me decís. Sí, sí. Carrascosa, No, me nene. parece que no fue este año. Creo que fue el año pasado. No tengo acá la fecha, porque tengo una impresión mía de... No tengo sacado del sistema, sino con una impresión mía de un pendrive. Me parece que es del año pasado. Porque sí, después se fue avanzando con lo que les digo de las costas, de la autosatisfactiva, que el abogado de la citada pretende digamos, que sea citado porque se le inician el apremio. Bueno, se arma otro litigio ahí en torno a las costas después, que quedaron ahí. Entonces a mí se me planteó el problema, la duda de la legitimación activa de la aseguradora, quién era efectivamente el que pagaba. Pero bueno, según lo hablé con la doctora Kreiser en su momento, y ella, bueno, también me dice, no, mira, nunca se implementó, nunca se terminó de implementar. Sería bueno que, bueno, en realidad tendría que implementarse un seguro obligatorio como corresponde, como hacía el doctor Adelphi, con un fondo de garantía para que permita, sabemos lo que descongestiona también a la aseguradora, y el prestar la obligación legal autónoma cuando se requiere, porque si el incapacitado requiere una prótesis o lo que fuera, eso redunda en beneficio también de la propia aseguradora, porque mengua las consecuencias, Claro. O una mayor incapacidad, más allá de que produce un encono también entre la víctima y la aseguradora. También trae el beneficio de por ahí, de prestarle una atención. Siempre se dijo hace años, no, porque eso, si nosotros le prestamos, le damos la prótesis, implica aceptación de responsabilidad. Lo han escuchado, siempre se dijo eso. Entonces, o lo arreglamos, bueno, también un elemento de presión, o se arregla el fondo o no se arregla nada. Pero bueno, yo no estaba muy de acuerdo con esa postura, porque en realidad yo creo que uno debe prestar la asistencia más allá de la cuestión humanitaria, digamos, de lo que implica requerir auxiliar a una persona que lo está requiriendo. Más allá de eso, entiendo que traen beneficio a la aseguradora de menguar los daños. Pero bueno, nunca se pudo, hay muy pocas obligación legal autónoma interpuestas hoy. Yo he tenido 2 o 3 en mi colegiado y ahora en Cañada de Gómez. No he tenido más.
O sea, no es una herramienta utilizada por los abogados. En Rosario tampoco, no es muy usada. No. No sé si por desconocimiento o por, no sé. Pero bueno. Hay un proyecto, el proyecto de la ley de seguro obligatorio se había presentado, pero me parece que perdió estado legislativo, ¿no, Susana? ¿Ya? ¿Para ser tratada? Sí, debe haber sido, sí. Sí, perdió. Qué lástima, Había porque era un varios proyecto que proyectos. estaba, sí, era un avance, pero bueno, ahí quedamos. Bueno, dado Sí, el igual que la horario, reforma de la ley de seguro que quedó igual, también. lo mismo. Debería haberse modificado, bueno, había también cuántos proyectos, cuánto hemos hablado de proyectos, acción directa. Sí. Creo que la acción directa es, a María Claudia una vez nos tiraron con tomate o verdura, ¿te acordás? Cuando hablábamos, decíamos acción directa. En un congreso, pues. En un congreso. No, aparte éramos abogada aseguradora, no era que lo decíamos desde la actora, pero realmente esta triangulación confusa, no sé, la verdad que yo me parece que trae más perjuicios que beneficios. Está bien, no es acción directa, casi acción directa, porque a la aseguradora se le habilita a actuar como parte, no se le... Pero hay situaciones donde es, la verdad, si uno, por ejemplo, el artículo 68 le permite iniciar una acción directa, ahí se arma todo, me parece que hay una desinteligencia de la ley de tránsito y la ley de seguro, que no sé, como por suerte o por desgracia, no se plantean, porque si no, no sé por dónde, no se plantean. El seguro obligatorio no se plantea, es como si no existiera. Entonces, bueno, obviamente no hay resolución. Lo que pasa es que que está mal estructurado, por eso. No se plantea mucho tampoco porque los límites son muy cortos. Bueno, pero si vos tenés perdido por perdido un caso, perdido por perdido, sos actor y te va a declinar la citada en garantía, echás mano a lo que sea, aunque sea algo. No, por supuesto, eso es evidente, yo comparto que sí, pero me parece que es poco conocida la herramienta, no por todos es conocida, y por otra parte, bueno, pienso que los límites son cortos. Entonces por ahí directamente vos vas por la otra vía. Porque es un planteo residual, vos vas por el planteo principal, por todo, por supuesto. Residualmente decís, bueno, si la citada en garantía te declina por culpa grave, bueno, como un segundo argumento, una subsidiaria, lo del seguro obligatorio, no es el mismo escrito, la misma defensa, no carrea costa, no crean, no trae ningún perjuicio, y perdido por perdido en el caso, uno conoce el caso, pero lo hemos hablado, hace años que venimos hablando en el instituto, lo hemos planteado de seguro obligatorio, como decía Roberto y Susana, hablaron infinidad de veces. Sí, varias ponencias hicimos también. Sí. Y nunca no se sé, viste que hubo digamos, no sé cómo está ahora la cuestión, pero al principio hubo digamos, vos presentabas el reclamo al asegurador y no te daban bolilla, entonces te obligaba a meter una medida, te obligaba a meter una autosatisfactiva, o sea, te obligaba a iniciar una causa y para después iniciar la causa principal, ¿no? Eso también colabora. Pero yo lo digo eso también colabora muchas veces a que uno diga, no, voy por todo después y se terminó la historia, ¿no? Pero lo que creo que Julieta, creo que lo que ella quiere decir es que si vos sabés que te va a declinar, y bueno, echarle mano a eso, por lo menos. Ah, bueno, no, pero son supuestos excepcionales. En este caso son supuestos excepcionales. Sí. Obviamente que no todos los casos son iguales. La mayoría de los casos no son así, digamos. No, la mayoría no. Claro. Pero se supone que es mucho más acotado, que se mira con otros ojos o con otros lentes del consumidor, tenés otros argumentos para esbozar, y bueno, unos pesitos no se le niega a nadie, o sea, si a vos te plantean, y sí,
Si a vos te plantean una cuestión razonable, acotada, con un basamento jurídico como es la ley de consumidor, el seguro con función social, y vos tenés que fallar para darle 50.000 pesos, 100.000 pesos a alguien, o sea, realmente para negarlo tenés que argumentar y remar. ¿Sabés lo que pasa, Julieta? Que si vos sos una aseguradora que tiene una porción un poco importante del mercado, por ejemplo, en automotores, y bueno, si no hay un fondo de garantía, estás cubriendo lo que tendría que cubrirlo el Estado o el sistema o lo que sea. Ese es el problema. Por eso afortunadamente que no lo hacen tanto, pero si no las aseguradoras tendrían que cubrir un montón la que tiene una porción más grande del mercado, tiene que cubrir lo que no, porque a lo mejor el otro vehículo es un insolvente y bueno, recurren a la aseguradora que pueda responder mejor. Sí, seguro. Sí, creo que hay múltiples factores, pero me da la Tiene que haber un impresión... fondo de garantía, eso es fundamental y hace al seguro obligatorio. Es una de las características que tiene que tener es esa. Volvemos a lo de siempre, a la necesidad de la reforma legislativa para Sí. establecer un verdadero seguro obligatorio. Esto es un mamarracho lo que hay. Incluso habían presentado un proyecto que no era malo, que lo había hecho Fabiana, había intervenido, en el cual lo fijaban en argentinos oros, que me parecía que era una forma de sí. mantenerlo Sí. actualizado, porque viste, el asunto es que acá con la inflación todo te queda corto enseguida. Porque vos, por ejemplo, las posturas, la otra vez en la charla del doctor Sobrino, que estaba la doctora Compiani y Sobrino, bueno, ahí haciendo un dueto, un contrapunto más que dueto, si no hay que caer, yo siempre digo, lo ideal es enemigo lo bueno. Si Sí. o sea, si decimos el seguro de responsabilidad civil, el seguro voluntario, digamos, entra la ley de consumidor y la víctima tiene el derecho a ser indemnizado, aunque haya culpa grave. Bueno, toda esa postura lleva a que después no haya nada. O sea, como una postura extrema que no va a ocurrir, de hecho la Corte se mantiene siempre la misma postura, Sí. no va a cambiar esa postura porque obviamente mantiene el sistema corporativo, o sea, es así, siempre fue así, lo sabemos, entonces por ahí no va, o sea, como argumento a veces suena lindo, romántico, ideal, pero si vamos a lo concreto, lo que se necesita es una regulación de seguro obligatorio, porque van por dos carriles distintos, con normativas distintas digamos, y con otra filosofía de derecho aplicada distinta. Pero siempre estamos oscilando o haciendo como un falso dilema entre el seguro voluntario, digamos, si todas las se aplica la ley de consumidor, digamos, y las exclusiones de cobertura son oponibles a tercero, no son oponibles a tercero. Siempre estamos en esa falso dilema, y me parece que en realidad tendría que haber un seguro obligatorio como hay como decía Roberto, en Uruguay, que no sé si son $90.000, no sé, es alto, bastante altito el monto. Eran como $30.000. O $30.000, sí, a mí me parecía que era un poco en su momento eran $30.000. En España son 75.000 euros y 15.000 por los daños materiales. Estamos lejos. Sí, estamos lejos, muy lejos, casi te diría. Bueno, dado el horario, para los que se quieren ir a ver el partido, ¿hay algo más que quieran comentar? Si no, lo cerramos, ¿les parece? No, en realidad traté de hacer, me imaginé el horario y dije, no, esto tiene que ser, y aparte hablo rápido porque no me gusta, sé que el horario es cansador y la gente, la atención mucho tiempo no tiene ganas de estar en... Muy buena tu charla, te agradecemos. Muy buena. No, a mí me pareció un caso como porque realmente termino como empecé, a veces cuesta encontrar algún tema que alguno pueda
la verdad que cuesta Sí, encontrar raro, temas. un tema raro. Bueno. Sí, son todos medios recurrentes y encima porque la ley es tan vieja, porque ni antigua le cabe, que hay ya todo hablado sobre esto. Entonces, bueno, para Muchísimas encontrarle gracias. siempre una vuelta de rosca a algo más, digo, bueno, este caso me pareció que tenía algo. Interesante, sí. No sé si Carlos Huber quería... Sí, no sé, Carlos. Estás muteado. Ah, sí, está muteado. Está muteado. Sacá. No, estás muteado. El micrófono. Bueno, dada la hora, como no puedo hablar. No se Gracias por la escucha. charla, muy buena. Muy buena charla. Excelente. A ver, el doctor Bueno. Huber que quería hablar, el doctor. A ver, Pero No lo está podemos, muteado. Joaquín. tenés que Joaquín, ¿no lo podemos activar activar? el micrófono. No, está silenciado, Carlos. A ver, voy a mandarte Ahí, un ahí, audio. ahí está. está. Ahora, Ahí está, Ahí, ahora ahí, puedo. sí. Ahí, sí. Sí. Ahora, bueno, Julieta, felicitaciones. Muy bien, muy bien. Me quería sumar al tema de obligación legal autónoma. También saludarlo, doctor Vázquez Ferreira. Yo tengo ya apunte y acá di una charla hace 4 meses en el instituto, donde recopilé todo lo que se puede decir selectivamente de la obligación legal autónoma con el nuevo Código Civil. La relación que existe. Y le veo futuro, porque ya como escuché, los montos ya llegaron a 80.000, la prestación, o sea que tiene cierto interés. Hay resoluciones de la superintendencia que la acción directa es canalizada por los servicios sanitarios de primer nivel, que son hospitales, y estaría relacionado esto porque no se deduce de la indemnización que se pida por daños, en razón que está incluido los gastos de funerarios y de asistencia médica en la primera etapa, hasta la muerte o hasta la externación, del 1745 y 1746 del Código Civil. O sea, que encastra perfectamente la obligación legal autónoma, las dos prestaciones, con las prestaciones del 1745 y 1746 del nuevo Código Civil. Eso creo que es una actualización que hay que revisar. Y el otro tema que se plantea, la acción directa administrativa, extrajudicial, y eso está regulado, ordenado normativamente por resolución de superintendencia. O sea que se ha ayornado, le veo futuro, y sí, les recuerdo que yo hace 14, 15 años escribí un libro. Después escribí el de reestructuración del seguro del ramo automotor, donde apareció toda la nueva reestructuración del seguro obligatorio y seguro voluntario. Por eso lo tengo fresco, exclusiones, dolo, culpa y todo ese tema. El que escribí hace 15, 16 años tuvo una vuelta muy importante en el sistema sanitario de salud argentino. Incluso abrió un expediente Kirchner al respecto y me llamaron del Ministerio de Salud de la Nación y yo escribí lo que se suponía que había que hacer una ley para hacer el reclamo en el previo. Todo el que tenga un daño personal tiene que citar al servicio sanitario, porque siempre quedan afuera y no cobran nada. Y también ¿Estaba en el proyecto del seguro obligatorio, el reclamo administrativo previo? Estaba contemplado. ¿Cómo? En el proyecto de seguro obligatorio, ¿no estaba contemplado el reclamo administrativo previo, necesario? Ahora está. No, ahora está. Pero es en el que proyecto, decían, digo, ¿no? En el proyecto que se frustró, que perdió estado. Me bueno, parece que no, sí estaba. ¿O no, Susana? ¿Vos no te acordás? No me acuerdo. El reclamo no estaba. Lo que sí, uno lo pedía a la compañía y no lo atendían, porque no había obligación de atender. Ahora hay obligación de atenderlo, con la resolución. Hay obligación de atenderlo. En ese libro, lo que yo le quería decir,
el título ya es lo que está pasando ahora. Es el hospital público y la acción directa. Justamente la resolución que está vigente de la superintendencia, los servicios sanitarios son los primeros que pueden entrar con los reclamos administrativos. Extrajudicial, por supuesto, no pagan costos. O sea, no tienen profesional, ¿me explico? Profesional que paguen para hacer este reclamo. Ya lo van a poder hacer, si se da el paso informático, lo van a poder hacer directamente por un sistema de mail, de traspasar la factura y de los servicios. Bueno, eso es lo que te quería comentar, y que veo que toda esta parte de la ola estaría relacionado con el 42 de la Constitución sobre seguridad, salud, vida y todo eso, porque está inmediata la atención, lo cual ayorna la obligación legal autónoma en cuanto a un servicio sanitario humanista, como se habla ahora de la Constitución. Eso te quiero comentar. Yo estuve actualizando ese tema y bueno, ya di la charla acá en el instituto por Zoom, pero tuvimos inconvenientes con el primer Zoom, la primera reunión y todo ese tipo de cosas. En mayo. Como tuvimos nosotros. Nosotros, sí, es cierto. Nosotros sí que tuvimos. Después se fue mejorando. Ahora era terrible. Unas escenas inapropiadas. Era para el horario, era muy inapropiado. Me parece que estabas hablando vos, Julieta, ¿o no? Sí, vos estabas hablando. Yo, fue una de las primeras, no era el Zoom del colegio, no era un prepago, era abierto. Entonces la publicaron en Twitter y aparecieron una gente tan desagradable. Porque fue terrible. Cuando vi eso dije, ustedes ven lo que yo veo, porque no sabía qué decir. Sí, sí. Muy desagradable, la verdad. Bueno, chicos, dado el horario, necesitamos ir a ver el partido. Sí. Bueno. Muchísimas gracias, Julieta. Excelente. Gracias a todos. Excelente, gracias a vos. Gracias. Muchas gracias. Excelente, como siempre. Adiós. Saludos para todos. Saludos. Gracias, Julieta. Beso.